justamente el hablar francés le ha permitido vivir, sentir otras cosas que tal vez en el español no pudo haber pensado o darle un giro diferente. Sí, sí. Hay una colega que insiste a menudo con esta idea, se llama Martine Lerulle, que para traducir entre dos lenguas siempre es necesaria una lengua tercera de referencia. A veces es el latín, por ejemplo, otras veces una lengua, simplemente la lengua de un concepto forjado en alemán, por ejemplo, qué sé yo. Pero claro, el hacer mi formación, mi análisis, por lo menos a partir de la segunda, ¿cómo se decía en castellano? Mi segundo periodo, digamos, de análisis. El primero fue en Ecuador. El primero fue en español, en Ecuador. Me desplazó, justamente. Me desplazó subjetivamente. Y en algo muy concreto, un ejemplo que puede ser muy elocuente, es el que tuve que reaprender el español. Bueno, aprendí francés muy rápido porque es también una historia de amor, un interés. Claro. A mí mismo me sorprendió el aprenderlo tan rápido y el sentirme hoy en día muy riguroso con la lengua francesa. Es decir, el ser tal vez, como dicen, más papista que el Papa, más francés que francés, corrigiendo con ese ideal de la pureza tal vez de la lengua francesa, pero es algo que me ha ayudado. Tal vez le diré por qué, pero cuando digo que tuve que aprender de vuelta el español, es porque para adentrarme, para hacerme adoptar por la lengua francesa, digamos, tuve que pasar por estructuras gramaticales, de esas que uno aprende cuando está en la escuela, cuando tiene 7, 8 años, y que se olvida cuando es adulto. A cualquier francés o a cualquier chileno o brasileño, no sé, que se le pregunte cuál es el pretérito de X cosa. Exacto, el imperfecto, que se van a dudar un poco. Yo tuve que dar ese segundo bucle, que puede ser incluso un ejercicio topológico, siendo adulto y entendiendo la utilidad de cada conjugación y cómo cada conjugación le propone al sujeto un posicionamiento diferente. Claro. Y ver cómo, por ejemplo, entre España y América Latina hay un posicionamiento diferente con respecto al pasado. Y no se usan las mismas conjugaciones. Pero bueno, eso también es para otra oportunidad tal vez. Pero algo del aprendizaje de la lengua, yo lo viví, pienso que tal vez lo atravesé así también, viviéndolo de manera lacaniana. Es decir, para Lacan, el discurso, de sus 4 discursos, el que organiza el lazo social es el discurso del amo. Sí. La posición del amo en Francia no es la misma que en América Latina. Es decir, América Latina conoció un amo real. Okay. No importa de qué lado estuvo el ancestro de uno o de otro, y a menudo ambos, Sí. es decir, el colonizador o el indígena, o incluso en países donde yo he tenido amigos, colegas argentinos que decían, no, pero yo no tuve ninguno, mis ancestros fueron todos inmigrantes, italianos, rusos, qué sé yo. Pero no es un asunto biológico que se refiere solamente al real. Recuerdo que pude decir esto en Buenos Aires en el 2001, que me invitaron a un congreso de convergencia y mencioné justamente el que no es un asunto biológico, sino es un asunto de lengua. Exactamente. De la lengua que se habla en América Latina, donde el ser amo remite a un amo real. Sí. Y que entonces es como que hay una violencia inherente de que no hay cómo ser muy amo. Y despliega posiciones particulares. Exactamente. Y entonces hay expresiones en cada país que son deliciosas. A mí me encantan los acentos distintos de cada país, pero cada uno le redondea. Le redondea con términos
hay un ensayo que es muy útil para eso, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Claro. que habla de la diferencia de los insultos, por ejemplo, en América Latina, en el norte y en el sur de América Latina, con historias diferentes. Por ejemplo, el lugar de las mujeres. Sí. La Malinche en México no tuvo el mismo rol que en América del Sur. Las mujeres y los hombres también. Es decir, los hombres que defendieron o fueron humillados, por ejemplo. Y entonces los insultos son eso. Pero bueno, no voy a perder más tiempo con esa referencia. Si a alguien le interesa, eso se puede encontrar muy fácilmente y es muy, muy interesante. Pero entonces yo decía, aquí en Francia, la lengua me indicó esa manera lacaniana de que para estar en el lazo social hay que encontrar una manera de dominio, digámoslo así, de maîtrise, de dominio. Es la mejor traducción que le encuentro ahora. Y que claro, eso puede ser a veces por el dinero, a veces por el dominio de la lengua, claro. o por la erudición, o por otras cosas, porque yo puedo tener un acento muy fuerte, por ejemplo, o no conocer muy bien la lengua, pero ser el experto en tal o cual autor o tal o cual disciplina. Sí. Y eso me permite, por ejemplo, muy claramente tener un lugar social que me autoriza el dirigirme al otro de manera muy clara y muy simbólica, que eso es una de las diferencias importantes. Que en América Latina ese simbólico parece a veces fragilizado y que tengo que entonces mostrarme más en lo real y que al mismo tiempo, paradójicamente, ese real ¿cómo se dice? Daña, lastima el lazo social. Por cuestiones de racismo, por cuestiones a veces de violencia física, lo que puede pasar cuando, no sé, hay un problema entre conductores, que hay un tipo de violencia que se desencadena de esa manera. Y que acá pueden ser muchos insultos, por ejemplo, con la ventana abierta. Y se evita el contacto. Cuando se ¿no? pone la luz verde, pues cada uno para su casa, ¿no? Es muy interesante. Pienso, la lengua, bueno, con el castellano que es tan directa, puede estar más cercano justamente a lo sustancial. Y así podemos pensar incluso el pasaje al acto. Bueno, está esto del salto épico de un colega que piensa la yihad, el tema musulmán, ¿no? Un acto que se realiza, pero que también tiene que ver no solamente culturalmente, sino en términos de lengua. ¿Sí? Bien. Señor Guerrero, siguiendo esto, sé que trabajó en el Centro Primo Levi y en el Izquierda también. En relación al trauma y la lengua, bueno, no solamente preguntarle cómo fue con personas traumatizadas justamente, extranjeros, migrantes también, en relación a la lengua, si el trauma es un pausa en determinado proceso de denunciación o no, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy rica, ¿no? Entre 15 y 20 años de trabajo con personas que habían vivido situaciones traumáticas. Sí. Le debo mucho a ese centro Primo Levi, en el que trabajé un poco más de 15 años, recibiendo adultos y niños que venían de muchos países distintos. Sí. Recibí pacientes que venían tanto de Chile y Colombia como de Chechenia, Congo, Turquía o Ceilán. Y que hablaban sistemáticamente de ese quiebre, que es una bonita palabra, me parece, parece esa ruptura, sí, que sería el sentido incluso etimológico de la palabra trauma. Trauma es una herida en griego. Y Lacan tuvo dos juegos de palabras para hablar del traumatismo, justamente, que es el traumatisme, es decir, demasiado, trop, o el traumatismo, el agujero. Es decir, que en esa continuidad del lenguaje hay algo que rompe, sí, y que hace como un agujero en el que no se registra. Como esta grabación que está haciendo hoy, es como que hubiera un punto en que llega a un umbral y el inconsciente, bueno, estos aparatitos no tienen inconsciente, pero como lo hago con una metáfora,
como que su inconsciente llega a un momento en el que no graba. Puede registrar, espero que no nos pase. Porque justamente es demasiado. Sí. Es demasiado. Hay actualmente, en estos últimos 10 años, diría yo, investigaciones muy interesantes desde la neurología y las neurociencias sobre la amígdala, sobre todo el sistema nervioso y de cómo en situaciones traumáticas se desconecta, por ejemplo. Y entonces es muy interesante porque están pudiendo proponer ciertos tratamientos complementarios, moléculas que permiten trabajar eso en paralelo, digamos, a un trabajo de análisis. Y lo digo así, de análisis o de terapia inspirada en el psicoanálisis, porque es la referencia que yo utilicé en el Centro Primo Levi con los otros psicólogos clínicos, psicoanalistas, todos psicoanalistas que trabajaban en ese centro. Y es lo que me invitó también la ONG El Izquierda para ir a formar psicólogos en Irak, Sí. por ejemplo, para tratar a los niños que habían sido, ¿cómo se dice?, capturados por ISIS, o Daesh, se dice en Francia, desde la referencia al psicoanálisis. ¿Por qué la referencia al psicoanálisis? Porque el psicoanálisis tiene esa fuerza de proponerle a alguien ser sujeto. Y que ahí donde ha habido traumatismo y un sujeto dice, me rompieron, por decirlo así, Sí. me dañaron los significantes que yo utilizaba para ser representado en el social, ya no funcionan. O incluso hicieron, como los nazis, es otra referencia que me parece muy útil en ese libro LTI, no sé cómo ha sido traducido en español, es de Víctor Klemperer, que era un lingüista y que trabajó sobre la lengua de los nazis, o el trabajo que hicieron en la lengua de los nazis, que es en ese libro que se llama LTI, Lengua del Tercer Imperio. Okay. Ese es el título en latín, él lo puso así, o la lengua del Tercer Reich. Y él habla de algo que podría asustarnos incluso en el presente, porque él habla de cómo los nazis hicieron ese esfuerzo de simplificación de la lengua, de vaciar el sentido de la lengua para hacerle decir otras cosas muy sencillas. Y son cosas que yo he escuchado en pacientes chilenos, por ejemplo, que fueron torturados a veces muy poco tiempo, en que los guardianes de una prisión, los policías, carabineros, qué sé yo, decían, pues esta palabra que quería decir esto, ya no quiere decir eso. La sesión de tortura ya no se va a llamar así, se va a llamar, vamos a tomar el café. O en Chile diríamos tomar 11, por ejemplo. Y después. Y eso tiene efectos porque pacientes que yo he recibido 40 años más tarde, exactamente, ese significante seguía como asegurado con candado. Anclado ahí. Y eso no es un significante, justamente. Un significante siempre está en movimiento, siempre reenviando a un equívoco, a posibilidades, a lo que en español a veces dicen un sentido figurado, que en cambio el traumatismo solo frasea ahí. Lo encadena. Por eso Lacan jugó una vez con las palabras. Cuando él dice la verdad tiene estructura de ficción, dice que para decir la verdad siempre tenemos que hacer un relato. Él escribió una vez para las situaciones traumáticas con X, ficción, porque en francés se oye el lado fixe, es decir, fijado. Es decir, que ya no es un significante, sino es un signo, que remite siempre a lo mismo. Y es por eso que para mí el trabajo psicoanalítico con esos pacientes, yo diría en general con todos, pero con esos en particular, porque había situaciones excesivamente graves, personas que habían sido torturadas, violadas, mutiladas, perseguidas, amenazadas. El psicoanálisis permite volver a poner en movimiento un significante. Buscar con un paciente, le doy un ejemplo en 30 segundos, un paciente que dice, a mí me hicieron todo esto, pues ya no soy nadie, no sirvo para nada, soy una víctima. Y una víctima no es un significante que permite un lazo social, no, víctima se pone en un, por decirlo en términos lacanianos, en una posición de S2. Que no es una posición que genera, o digamos que invita a una posición de autoridad, para decir, yo quiero, como cuando voy al restaurante. O de reconocimiento mínimo. Cuando voy al restaurante es un ejemplo clásico del discurso del amo. Uno hace un pedido
o una orden. Commande en francés, sí. Exacto, en francés se dice commande. Es decir, voy al restaurante y entonces, ¿cuál es su orden? Yo ordeno lo que voy a comer. Claro. Estoy diciendo lo que quiero. Una víctima no dice, no da una orden. Está como en el cuarto de atrás, digamos, en el patio de atrás. Entonces el psicoanálisis le invita a ese paciente que está convencido de que ya no sirve, de que ya no tiene un significante que lo pueda representar en el lazo social. El psicoanálisis lo invita a volver a, es una traducción difícil, el reinvestir, al volver a apoyarse en significantes que puedan representarlo. Cualquiera. Y generar emoción. Cualquiera que sea ese significante. Hay pacientes con quienes yo trabajé con el significante profesor, por ejemplo, que me decían, sí, yo era profesor antes de que me atrape y que me hagan todo lo que me hicieron, pero ya no soy, ya no sirve para nada. Entonces yo trataba de utilizar ese significante para decir, pero usted hizo estudios para eso, usted enseñó, usted transmitió. Hoy día, ¿en qué podría, o de qué podría ser profesor? ¿Y qué otros significantes podemos aproximar, acercar, en juego, sí, para que esto se vuelva a poner en movimiento? Y es interesantísimo, porque además ese trabajo con pacientes en situaciones extremas me ha enseñado mucho sobre cómo trabajar con niños, por ejemplo, y ver que los síntomas que traen los niños son a menudo la huella de una situación que tuvo un valor traumático para los padres. Es decir, de todos los hijos, a este no se le puso límites porque él tuvo una enfermedad que nos asustó mucho, por ejemplo. Pensamos que se iba a morir. Eso bastó para que a él no se le ponga esa huella del simbólico de la familia, y que entonces la busque con actos, con hiperactividad, con síntomas, y que entonces se puede venir a operar ahí como psicoanalista, decir, claro, bueno, lo hemos hablado, lo ponemos en circulación, ¿cómo ponerle límites? Ya no tiene 3 años el pequeño, ahora tiene 10 o tiene 15, sí. ¿Cómo hacemos? Y es ahí donde hay algo dinámico, pero gracias a esa percepción que podemos tener, no de un traumatismo, digamos, de manera general, sino de situaciones que tienen un valor traumático. Que hay que operar una lectura, ¿no? Es una cosa muy, no es práctica la palabra, pero no es tan fácil o no está tan a la vista, podríamos pensar. Aunque a veces sí está a la vista, ¿no? Cuando uno tiene ya una costumbre, es como esas abuelas que pasaban la mano encima de un mantel y veían que abajo se había quedado algo. Y es ahí a nivel de lenguaje en que el psicoanalista es como mi abuela. Que uno pasa la mano, escucha y se ve en dónde hay esos nudos, claro, justamente en los que uno puede intervenir para anudar de otra manera. Justamente, y hablando ya de otra situación respecto al psicoanálisis y a la transmisión, le quería preguntar cómo transmitir esto mismo, más allá de que hay toda una experiencia, casi 30 años, más de 30 años de trabajo en usted. ¿Cómo se transmite el psicoanálisis? ¿Cuál es su percepción de la transmisión del psicoanálisis hoy en día? ¿Los dispositivos siguen siendo lo mismo? ¿El cartel, el pase y demás? ¿Ha cambiado? ¿Son efectivos para usted o no? Son efectivos, pero hay que pensar que tenemos generaciones nuevas de psicoanalistas, sí, en formación, y que son psicoanalistas. Lacan nos lo dijo ya varias veces. Un psicoanalista tiene que tomar en cuenta su época, y el tipo de lazo social en el que está inscrito. Yo no puedo venir y decir, soy chileno y en Francia tiene que hacerse como yo pienso, y tratar de imponer que sea un tuteo, que sea... No. Y tampoco puedo ser un psicoanalista reaccionario diciendo Freud y Lacan dijeron esto y entonces se tiene que hacer así. No, eso fue hace un siglo. No era el mismo lazo social. Freud les decía a sus pacientes, digan todo lo que, incluso si son groserías. Ahora en el 2026 a veces hay que tal vez decir lo contrario a un paciente, ¿no? Tanta grosería. Pero bueno, broma aparte, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta para la transmisión. Para mí la transmisión pasa sobre todo por el diván, es decir, la experiencia propia de un análisis.
llevado hasta un fin. Cuando digo un fin, no digo el fin, sino un fin, una puntuación. Confrontarse a esa experiencia de tener a alguien, un analista, que representa a lo que Lacan llamaba ese gran otro, o que representa un real, podríamos decirlo también así. Sí. Es decir, un analista no es un cómplice, no es alguien buena onda, por decirlo así. Es alguien que me va a decir, son las 4, su cita es de las 4, y aunque él me haga esperar, cuando yo llego tarde, me dice, ¿por qué llego tarde? Y yo, no, pero son solamente 10 minutos. ¿Por qué llego tarde? Las 4 no es ni bueno ni malo, las 4 es el real que corta ahí. Y cada paciente se va a posicionar. Hay los que están ahí hasta las 3:59 y timbran, o los que esperan llegan antes para estar seguros, o los que llegan tarde diciendo, no, es que tomé el metro en otra dirección, pero no es mi culpa. Bueno, es ahí donde el psicoanalista justamente está ahí para representar ese real contra el cual nos golpeamos, dice Lacan. Entonces, eso para mí es lo más formador, el pasar por esa experiencia para poder descentrarse como sujeto cuando uno es analista y poder transmitir algo de ese posicionamiento ético. Okay. Posicionamiento ético que es para mí tal vez la revolución más importante formalizada por Lacan. Es decir, el analista no es un consejero, no es un cura, rabino o imán, no es un coach y no es tampoco un juez que tiene la razón y que va a decir esto está bien, esto está mal, porque eso sería del lado moral, claro, moralizante, moralizador. No, el analista está del lado ético. Y yo lo resumo a menudo así, el objetivo de un análisis es el ser consecuente. Saber que un acto tiene consecuencias. Y después de eso, pues, es su responsabilidad. Hágalo o no, pero usted sabe cuáles son las consecuencias. Y la moral, el bien o mal queda de lado. Exacto. Un paciente que viene a decirme, no sé si divorciar o no divorciar, dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Quién soy yo para decirle? Y entonces, más bien, había un estilo en los años 70 que era mucho el silencio del psicoanalista. Sí. De dejar al paciente que se vuelva a plantear la pregunta, el poder vaciar, que era el estilo en los años 70. Hoy en día, para mí, es interesante el cuestionar. Pasamos por ese mimar a un Lacan silencioso, a un mutismo, o podemos, y yo lo pienso, responder a un paciente, pero sin llenar. Es decir, responder manteniendo esa posición vacía. La abstinencia y la neutralidad, pero... Que no es neutralidad, y si respondo tampoco es abstinencia, pero el decirle, por ejemplo, ¿qué es lo que a usted le hace dudar? ¿Divorciar o no? Ahí no estoy yo diciendo que está bien o no está bien, no le estoy diciendo tampoco hágalo o no lo haga, le estoy devolviendo el micrófono, para decir así, y que asuma una posición subjetiva. Y es ahí donde el paciente me va a decir, no, es que si lo hago, pago con estos efectos, estas consecuencias, y si no lo hago, pago de esta otra manera. Muy bien. Nos vemos en 2 días o en 3 días para la otra sesión. Y eso justamente le moviliza al paciente. Entonces, esa es una manera para mí de tomar en cuenta una evolución social. En que desde hace unos 25 años, diría yo, hay un movimiento en Occidente, que es uno de los trabajos interesantes de Mellmann, con su texto sobre el hombre sin gravedad, de pensar que ya no es el falo el que hace referencia, el falo justamente como vacío, como referencia, como repartidor de lugares, sino que ahora es el objeto. Y eso tiene consecuencias que vemos en el social. No creo que tengamos tiempo esta vez, en todo caso, para entrar en esos detalles, pero que son muy, muy importantes, incluso políticamente. Pero para mí es importante ver que hay evoluciones sociales en las que los psicoanalistas están metidos, como las redes sociales, por ejemplo. Redes sociales, ¿cómo ir en las redes sociales? Eso no quiere decir que hay que evitar las redes, o internet, o qué sé yo. No. Pero ¿cuál es la manera? ¿Cómo vamos a reconocer que es un psicoanalista y no
solamente su narcisismo o su necesidad de ser amado u otras cosas que pueden esconderse atrás. Sí, claro. Pero cómo reconocer que ahí hay algo que lo distingue, que distingue su posicionamiento ético, diría. Perfecto. Muy interesante, señor Guerrero. Hablando de la transmisión, hablando del psicoanálisis, ¿por qué la Asociación Lacaniana Internacional y no otras? ¿Cómo llega ahí? Antes de comprometerme, o diría mejor, comprometer mi trabajo con la Asociación Lacaniana Internacional, que se llamaba Asociación Freudiana Internacional en ese momento, fui a ver otras escuelas, otros grupos, de los grupos conocidos, grandes, otros más pequeños. Asistí a coloquios, congresos, discutí con colegas y con compañeros universitarios que estaban en esas escuelas. Lo que nos mueve el psicoanálisis desde un inicio, creo que a todos. Exacto. Sí, sí. Y es importante el ir a ver un poco. Es interesante, Lacan habló en algún momento del bachiller. Decía que el psicoanalista, o el psicoanálisis más bien, se dirigía a un bachiller, es decir, alguien que tiene esa búsqueda, esa curiosidad por un conocimiento, querer acceder a un conocimiento, y para eso pues sí, hay el ir a buscar dónde está, dónde hay algo que me habla, como se dice en francés, o que me toca más. Y fue con la Asociación Lacaniana, muy rápido diría yo, porque desde el 1992, pude oír conferencias, seminarios y después mi propio análisis con uno de ellos, con algo que era muy coherente con el trabajo de Lacan y que no tenía ese lado que encontré en otros grupos un poco sectario, de decir o estás con nosotros o contra nosotros, o decir solamente hay que leer nuestros trabajos, o tienes que estar en análisis y control con alguien de aquí, sino, y eso no me convenía. Y que en cambio encontré algo como muy abierto en la Asociación Lacaniana y algo muy actual también de cuestionar el lazo social actual, lo político. ¿Por qué en el periódico, en la portada del periódico, se utiliza esta palabra? ¿A quién se está dirigiendo? Que tengamos un trabajo intelectual siempre despierto. Y eso me pareció muy interesante, muy cerca de lo que hacía Lacan. Y justamente no para decir Lacan tuvo razón en todo y tenemos que pegarnos a lo que decía Lacan, sino el hacerlo, el prolongar. Y eso es algo que hoy en día me responsabiliza mucho, el decir, justamente, no se trata de mimar, como le decía hace un rato, hacer un mimo, una imitación de Lacan, sino el ver con las herramientas que forjó Lacan y algunos de sus discípulos, y Freud esencialmente, qué podemos hacer con nuestros pacientes, cuáles son los límites, qué nuevas maneras de trabajar o de cuestionar podemos encontrar y que sean útiles. Y en eso pienso, por ejemplo, sobre el autismo. Bueno, trabajé mucho sobre lo del traumatismo, sí, pero tengo colegas que trabajan mucho sobre el autismo y no pensando que el psicoanálisis puede resolver todo en casos de autismo, sino trabajando con otros, justamente con las neurociencias, con gente que trabaja con cine o con música y asociando justamente a los padres, no culpabilizándolos. Es una manera de decir, hay un campo ahí de investigación, algo me interesa, pues me implico. Y la Asociación Lacaniana para mí siempre tuvo esa apertura. Bien, perfecto. Abrí la entrevista un poco a los tumbos porque venía rápido y con el tiempo y también respetando mucho el tiempo del señor Guerrero. Así que con esta última pregunta me gustaría cerrar. ¿Sí? Agradecer su tiempo y bueno, expreso mi admiración por su trabajo y por todo lo que ha desplegado y comparte hasta el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por recibirme hoy en día en su consultorio. Como Carlos Fuentes, escritor mexicano de Vino Hombre en París, Omar Guerrero de Vino Hombre también en París, en Francia.
Pienso que sí. E incluso el trabajo que hice, yo lo dije hace un momento como expresión de hacerme adoptar por la lengua francesa. Sí. Melman ya me lo dijo alguna vez y él produjo un texto que se llama bueno, no tiene ese título, pero donde habla del complejo del niño adoptado para los inmigrantes, que es una manera de obtener una legitimidad. Pero yo diría que así como el español o castellano era mi lengua materna, Sí. Tal vez el francés se volvió mi lengua paterna, por decirlo así, porque es una lengua que me puso límites y que pudo clarificarme con respecto a ese entre dos del que le hablaba. Que una solución para mí fue el devenir psicoanalista y hacer algo de ese entre dos, porque con un paciente uno está en una forma de intimidad y al mismo tiempo es un extraño, un extranjero completo. Lacan lo dice en el seminario sobre la transferencia. Qué locura esa de ir a confiarle lo más íntimo que tenemos a alguien que es completamente un extranjero, un extraño. Y entonces hay ese entre dos, pero la lengua francesa me permitió justamente tener una claridad con respecto a un lugar y hacer algo de ese lugar, justamente. Y eso, cada uno tiene su pregunta, su recorrido, su trayecto. Para Lacan fue la pregunta de la no relación sexual, el que no haya relación sexual. Y pienso que no tengo una, sino algunas preguntas, pero que van por ese lado y que ese trabajo de la lengua, como algo muy vivo, me ha ayudado. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.